se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas. Sé protagonista también de Todos por el Lupus, porque entre todos podemos sanar el lupus desde el alma. Mundo Ecléctico. Distinción Responsabilidad Social Comunicativa 2015. Idea y creación, María del Carmen Menéndez. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Con un psicópata no hay que estar a las cosas que te dice, sino a las cosas que hace. Yo creo que es una norma general para cualquier ser humano atender a lo que hace, no solo con psicópatas, pero muy especialmente con psicópatas, porque el psicópata tiene una enorme labia, una fluidez verbal con la que envuelve con palabras y con discursos y con declaraciones que son ideales, en teoría, es lo que uno quiere oír, es lo que uno querría oír, pero no se corresponde después con las actuaciones. Y esta es la clave por la que podemos detectar casi siempre la presencia de esta persona. Y es que lo que nos dice que va a hacer, nunca lo hace. Los cambios que van a prometer no los cumplen. Pasan los tiempos, los años a veces, y siempre volvemos a repetir los mismos problemas, las mismas actuaciones. Es decir, no hay verdadera intención de cambio. Lo que hay es un intento de manipular, de volver a seducir, de volver a hacer el mismo truco una y otra vez contra su víctima. La autopropaganda, el victimismo, la culpabilización del otro, la simulación, todo esto opera y hace que las víctimas una y otra vez, como promedio 7 veces, entre 7 y 9 veces, vuelven con sus psicópatas integrados hasta que finalmente pueden soltarse de ellos, y a veces el soltarse pues es con un grado de destrucción psicológica enorme. Este tipo de actuaciones, de repetir el partido, explica que cada vez la víctima de una relación tóxica o de una relación de amor cero tiene cada vez menos fuerza para romper la relación. Y llega un momento en que yo he conocido víctimas que están completamente ya abandonadas a sí mismas, que no tienen ninguna esperanza y que no tienen ninguna probabilidad ya de salir por sus propias fuerzas, salvo que sean abandonadas, en este caso por los psicópatas. Y esas víctimas no tienen ya ninguna energía para poderse defender, simplemente esperan que el tiempo pase, a veces se dejan morir de cualquier enfermedad o de cualquier cosa porque ya la vida no tiene mucho interés para ellos. Esto es otra cosa que yo suelo repetir de vez en cuando en la comunidad cero, que a alguna gente le hace gracia. Esto que decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos, y claro, a los psicópatas les encanta esto, menos mal, ¿no? Qué bueno, que sea invisible a los ojos. Porque no es que no sea visible lo que hacen los psicópatas, pero toda esa capacidad de propaganda y de seducción y de manipulación produce un espejismo, produce que la víctima quiere ver en el otro no lo que realmente hay, sino lo que querría conocer, y por tanto es ciega, entre comillas, un poco ciega a las peores de esas actuaciones que la están destruyendo. Bueno, una de las claves del por qué este problema no tiene parangón en la clínica es porque estamos técnicamente ante una necesidad de elaborar un duelo donde no hay un cadáver. Esta es la forma más rápida y más, si queréis, textual que yo tengo de explicar esto en entornos no clínicos o no especializados. Cuando una persona pierde a un familiar, una pareja, un hijo, en un accidente, una muerte súbita, hay un duelo, pero hay un duelo con cadáver. Alguien ha muerto y ya no está, esa persona ha desaparecido físicamente. El problema del duelo de las relaciones con psicópatas
cuando finalmente el psicópata abandona a la víctima o cuando se produce el abandono con el contacto cero, el problema es que la víctima no puede elaborar el duelo porque está delante de la persona, pero la persona que tiene delante no es la persona exactamente que conoció. Es una sensación extraña de un duelo que no se puede terminar de elaborar porque no hay cadáver. Y no es que no solamente hay cadáver, es que la persona está viva, pero la personalidad que habíamos conocido ya no está. Por eso que yo explico una técnica que está acá, que yo aplico con los pacientes con situaciones de amor cero, que es ayudarles a visualizar esto de la muerte del personaje como una muerte real. El personaje que fabrica un psicópata, ese personaje de cartón piedra, esa máscara con la que sedujo al principio, con la que bombardeó de amor, ese personaje que produjo esa sensación de amor, de alma gemela que tengo delante, ese personaje es el que ha muerto. Ese personaje es el que ha muerto y es sobre el que hay que elaborar el duelo. No es que la persona haya muerto, pero el personaje que creó ha sido eliminado toda vez que ya no le sirve para nada, o ya no lo va a utilizar, o ya no le resulta importante, porque ya no le importa a la víctima, o ha encontrado a alguien mejor, o va a pasar página. Es decir, hay que elaborar un duelo, hay que crear ese duelo, y para eso favorece la idea, la visualización de esa muerte, que aparece como la súbita revelación de quién era en verdad desde el principio, produce en las víctimas el mismo efecto que la muerte de un ser querido. No es que el psicópata haya muerto, sino que el psicópata, la persona real que hay detrás, ha eliminado esa máscara y por tanto lo que se revela es que nunca existió esa persona o esa personalidad con la que se pueden haber pasado a veces décadas, con el que se puede haber formado una familia, haber tenido hijos. Es decir, ese personaje es que no existió desde el principio. Bueno, volviendo un poco, yo quería hablaros. Vamos a dejar un rato para que formuléis mi que se llama el vínculo de traición. Y es algo que todos los que habéis sufrido, yo lo veo a diario en la comunidad cero, personas que están siendo depredadas, que están siendo destruidas, que están siendo devastadas por la actuación de un psicópata en su vida y al mismo tiempo no son capaces de salir de esa relación. ¿Cómo es posible? Si te está haciendo ese daño, si está depredándote, si te está mintiendo, si te está traicionando, si está triangulando con terceras personas, ¿cómo es posible que no veas claro el dejar de una vez, el salir de una vez de esa relación? Porque se produce esto que llamamos el vínculo traumático de traición. Un vínculo traumático de traición es reforzado por el propio maltrato, cuando hay maltrato físico, por la propia manipulación de los psicópatas. Es decir, cuanto peor, cuanto más sufre la víctima del amor cero, más se fortalece el vínculo con el psicópata. Esto es algo paradójico. Cuanto más maltratada es la persona, cuanto peor lo pasa, más queda reforzado el vínculo por la existencia de este vínculo traumático que llamamos de traición. ¿En qué se manifiesta? Pues tres fenómenos. Una lealtad suicida. ¿Cómo es posible que la víctima del psicópata es más leal, más honesta, está especialmente atenta al que está depredándole o a la que está depredándole? Una incapacidad de desvincularse, que llamamos adicción al perpetrador, ahora voy a centrarme en esto, y una ingenuidad y negación de la realidad. Es decir, a veces tenemos dificultades de explicar a la víctima que está siendo víctima por actuaciones que son evidentes para todo el mundo menos para ella. Todo el mundo a su alrededor le dice, pero ¿cómo soportas esto? Y la víctima lo niega, no es tan grave, no es para tanto, ninguna relación es perfecta, todas racionalizaciones que le llevan a negar esta realidad. Estos tres fenómenos, que lo vemos a diario, yo desde luego lo veo a diario en la clínica, y en la comunidad cero, casi cada día hay una persona que escribe que está dentro de esta situación de vínculo traumático de traición, y es que hay que considerar a las víctimas de amor cero exactamente igual en la terapia que las víctimas de otra adicción, como puede ser alcohol o una sustancia. Y de ahí que cuando estamos ayudando a desengancharse a la víctima, sea esperable lo que les pasa a los adictos, si habéis trabajado con adictos o tenéis familiares, que es lo que llamamos el síndrome
de abstinencia, o mono, que se llama. Cuando una persona se desengancha de un psicópata, aunque lo haya maltratado, aunque la haya destruido, la persona sigue enganchada, a veces durante meses y meses, donde sabe el daño que le ha hecho, sabe lo que ha sufrido, sabe que no, racionalmente, que no quiere volver a sufrir eso, pero no puede evitar, por este vínculo de traición, seguir sintiéndose otra vez a colocar a la víctima en la casilla inicial de la recuperación. El contacto cero es lo mismo que el adicto, al que le decimos que si quiere recuperarse de su adicción al alcohol o a una sustancia, no puede siquiera dejarse probar ni un solo segundo esa sustancia, porque va a poder la sustancia con su voluntad. Para las personas que han sufrido el embate de psicópatas relacionales, es lo mismo. Estamos hablando de seres con una enorme capacidad de manipular, de seducir, de inducir un trance hipnótico, y por eso el contacto cero debe mantenerse radicalmente. Esto del contacto cero, es lo que vamos a volver, tiene por tanto una serie de rémoras o dificultades que vienen de este vínculo traumático de traición. Por ejemplo, pues cuando la víctima se obsesiona por una persona que le hace daño, pero sigue buscando el contacto, sigue buscando saber de él o de ella, qué será de él, qué será de ella, se mete en su Facebook, se mete en su vida, pregunta a los amigos de los amigos. Es decir, parece mentira, pero ese personaje que más te ha hecho sufrir, estás buscando volver al contacto, volver a conocer. Todas las informaciones que vuelven a aflorar, pues juegan en contra y vuelven a poner a la persona en situación de inicio. Lo mismo cuando la persona sigue queriendo confiar en personas que demostradamente, reiteradamente, se han demostrado ser no dignos de tu confianza. ¿Cómo es posible que te sigue jugando la misma jugarreta una y otra vez? Y te ha engañado 100 veces y la 101 le vuelves a perdonar y vuelve a empezar otra vez y hace otra vez la misma. Cuando no eres capaz de distanciarte de relaciones que sabes te están perjudicando, si sabes racionalmente que te está destruyendo, ¿por qué vuelves a esas relaciones? Vínculo traumático de traición. Cuando quieres que el psicópata te comprenda, y digo, cosas imposibles, ¿no? También en la comunidad cero alguna vez cuelgo alguna de estas cosas, ¿no? Doblar una esquina, o perder un imperdible, cosas imposibles, ¿no? Pues eso, hacer que un psicópata tenga empatía, compasión, comprensión. Es que no lo pueden hacer, ni aunque quisieran que no quieren hacerlo, lo pueden hacer. Cuando eliges seguir en conflicto con personas nocivas con las que te costaría poco o nada cortar. Es cierto que a veces hay hijos, hay relaciones de pareja estables, pero a veces son relaciones que no han durado mucho y que no es nada difícil cortar con ellas. ¿Por qué una y otra vez tan difícil es cortar con estas relaciones? Si sabes que esta persona te ha demostrado tantas veces que miente, que inventa mentiras sobre mentiras, que te ha traicionado, que triangula, que te induce a una serie de daños para tu persona y, digamos, sobre el autoconcepto. ¿Por qué sigues empeñado o empeñado en esto? Pues es el signo de este vínculo traumático de traición. O cuando intentas convencer al psicópata de que hay un problema, le vamos a hacer terapia, vamos a ir al psicólogo, vamos a intentar resolver lo nuestro, aprender a comunicar como pareja. Bueno, pues todo esto es absolutamente inútil. Cuando te ves atraído por personas que no son fiables ni recomendables, cuando guardas en secreto el abuso que nadie imagina que estás sufriendo, esto es algo característico de los vínculos de traición. La víctima calla y no le cuenta a nadie lo que está sufriendo porque se avergüenza de esto, se avergüenza del proceso de victimización que está sufriendo, y hay una serie de abusos con alguien que no reconoce su responsabilidad sobre esos abusos. Por eso hablamos de una adicción a los psicópatas. Los psicópatas no es algo extraño, no es algo raro, es lo esperable, van a producir, de hecho producen de facto, una adicción, producido por en la primera fase de la relación de pareja con un psicópata, que es todo ese bombardeo amoroso, todo ese proceso de almagemelización,
todo ese proceso que ha llevado a la persona a creer que por fin ha encontrado a ese ser ideal, imaginado, soñado, pero que no es más que una máscara. Esa primera fase de todos los acercamientos que hacen los psicópatas en la fase de bombardeo amoroso y de trance sexual es el que explica que luego aparezca esta adicción y este vínculo traumático. Bueno, investigando esto, yo he descubierto que la adicción a los psicópatas tiene un origen químico, no es una forma de hablar solamente. Hay una sustancia, un neurotransmisor cerebral, que es esta famosa feniletilamina, es difícil de pronunciar, que es lo que llaman la hormona del enamoramiento, y que al parecer en esa fase de bombardeo y de trance sexual inicial inunda el cerebro de la víctima, produciendo una sensación parecida a la que tienen los que consumen cocaína o drogas de este tipo. Y esto es lo que hace tan potente el vínculo. Es decir, se termina asociando esta sensación de euforia que produce esta sensación, esta sustancia química en el cerebro, se termina asociando con la persona y por eso la víctima una y otra vez quiere volver, quiere regresar, anhela desesperadamente, a pesar de que sabe que le hace daño, pero digamos que su cuerpo no obedece las órdenes de su mente racional que le dicen que no es correcto seguir en esa relación. Bueno, hay otro problema que conocen también las víctimas del maltrato físico, del mobbing, del bullying, que es lo que llamamos el problema de la adicción al perpetrador. Y es que en los traumas de traición, las víctimas tienden a vincularse de un modo compulsivo a las personas que los maltratan. Esto es lo que explica que muchas mujeres maltratadas, pudiendo salir o escapar de esas relaciones, siguen en ellas, no escapan, por supuesto, las víctimas de psicópatas, sino que quieren seguir ahí. Y este vínculo traumático, este vínculo o adicción al perpetrador, viene del propio maltrato, que induce en la víctima, en la mente de la víctima, una disonancia cada vez mayor. La necesidad de sobrevivir genera una disonancia cognitiva y la forma de resolver la disonancia cognitiva es ir negando cada vez trozos más amplios de la realidad y, por tanto, convirtiéndose la víctima en cada vez una víctima más dañada y con mayor capacidad o mayor negación de la realidad que está viviendo, produciéndose todo lo contrario, que cuanto más maltratada o más destruida está la persona, más adicta queda al que está perpetrando esas actuaciones. Y esto es el objeto de la terapia y el objeto de MDR, desvincular emocionalmente a la víctima de su perpetrador o de su maltratador, porque es verdaderamente un vínculo adictivo muy parecido al que generan las sustancias químicas sobre los que son adictos pues, a esas sustancias. Bueno, yo quiero referirme a algo, no voy a dejar pasar el hecho de que el trauma intrafamiliar es un factor de vulnerabilidad clave que los psicópatas explotan. Todos aquellos niños y niñas que proceden de familias que llamamos disfuncionales, que no recibieron el apoyo, el apego seguro, o que por diferentes situaciones no pudieron generar respecto a sus progenitores, padres o madres, un vínculo de apego seguro, son especialmente vulnerables a las actuaciones de los psicópatas. Los psicópatas y las psicópatas se presentan ante las víctimas de estas familias disfuncionales, que ya, por supuesto, estamos hablando de adultos, como la respuesta, o digamos, la pieza clave que les falta en la vida a estas personas que no tuvieron ese apego seguro, por diferentes circunstancias familiares, y por tanto, venir de una familia disfuncional, proceder de un hogar donde uno ha vivido la violencia, el abandono, problemas de todo tipo, graves, que significan que ese niño o esa niña no pudo considerar a su familia una fuente de apego seguro, es luego en la vida adulta un factor de mayor riesgo para terminar victimizado por psicópatas que aprovechan esta herida antigua y que vienen a encajar perfectamente en este hueco que deja en el antiguo niño de una familia disfuncional el no haber tenido un progenitor o una familia que pudiera considerar apego seguro.
Los niños que viven en estos entornos de familias disfuncionales, para sobrevivir en ellas, apagan sus sistemas de alerta, apagan los radares que los seres humanos normales tienen, que detectan el peligro, que detectan cuando alguien viene a engañarnos o a cometer fraudes con nosotros. Las personas normales tenemos un sexto sentido, una alerta, una alarma, que nos alerta acerca de esto. Los niños que vienen de estas familias disfuncionales, por precisamente tener que sobrevivir en estos entornos tan caóticos, apagaron esos sistemas y nunca volvieron a encenderlos, de tal manera que son personas especialmente vulnerables a todas las promesas, la seducción, todo aquello que querrían creer existe enfrente, que es lo que el psicópata o la psicópata hace en la fase de seducción. No hay personas a prueba de psicópatas. Esto también tengo que decir. El hecho de que usted haya caído en manos de un psicópata no quiere decir nada negativo. Esto el propio Robert Herr nos lo advirtió. Él nos contaba, después de 30 años de trabajar con ellos, él decía que él no se sentía libre de caer en las redes de manipulación de alguno de ellos, y que cuando él los entrevistaba y estaba con ellos, tenía sensaciones que él detectaba de empatía, cosa que yo también he vivido en la clínica. Cuando estás delante de un psicópata, el primer movimiento interior que notas es una simpatía hacia él formidable, es decir, son verdaderamente imanes, atractores extraños. Tan es la capacidad de manipular y de seducir a cualquiera. Tienen una enorme capacidad de hacerlo, incluso con terapeutas experimentados. De ahí que la recomendación es que no se practique terapia con ellos. Entonces, cuando hay personas, especialmente acá en la Argentina, que hablan de complementarios, que hablan de personas que de alguna manera buscan inconscientemente ser victimizados, todo esto es una teoría mítica, no es real. Cualquier ser humano puede ser depredado por un psicópata, simplemente basta que se cruce en su camino, basta que el psicópata elija a esta persona como objetivo, como target, y si lo elige es muy difícil que esa persona se libre. Hay una cosa que a mí me llama la atención de los psicópatas, es la capacidad que tienen de salirse con la suya, la capacidad que tienen de cuando quieren algo conseguirlo y no parar hasta conseguirlo, y no ceder, y utilizar todo tipo de herramientas de manipulación psicológica, de coacciones, de chantajes, de amenazas, de todo tipo de herramientas hasta que consiguen lo suyo, y por eso es muy difícil zafarse de ello. Lo digo porque un problema con el que van a encontrarse la víctima del amor cero es además el sentimiento de culpa, a veces reforzado por estos malos terapeutas que les explican la teoría falsa de que el que ha producido de alguna manera la situación de amor cero es la propia víctima. Y esto es una falsedad. No solamente es falso, no es verdad, sino que además contribuye a complicar la situación clínica, induciendo en la víctima una culpabilidad extraordinaria o añadida a la propia culpabilidad por haberse dejado maltratar. Y es la culpabilidad que derivaría de que yo inconscientemente voy buscando a alguien que me deprede y que me destruya. Solamente hay un individuo en el planeta que no es vulnerable a un psicópata, que es otro psicópata. Lo mismo que perro no come perro, los psicópatas no atacan psicópatas, sobre todo porque no hay nada que depredar, no hay nada de lo que vivir, no hay energía que poder bombear, y entonces ahí tenemos pues una situación imposible. Bueno, vamos a ir terminando. Yo quiero dejar unos minutos. ¿Cómo vamos de hora?